Hola amigos, hoy vamos a hablar de nuestra amiga la intuición, pero vamos a ver primero qué se entiende por intuición. Vamos a ver primero cómo la ciencia la entiende y luego vamos a ver un poco desde el punto de vista esotérico. El diccionario nos define la intuición como la capacidad de comprender o conocer algo de manera inmediata, sin necesidad de un razonamiento lógico o un proceso analítico consciente previo. Se trata de una percepción o una comprensión instantánea que se siente más como un presentimiento, una corazonada, más que como un pensamiento lógico y deliberado al cual llegamos luego de un razonamiento. La intuición es una facultad humana que ha sido objeto de interés y estudio por diversas disciplinas, tales como la psicología, la filosofía, la neurociencia. Se reconoce que la intuición puede ser una herramienta valiosa en la toma de las decisiones, especialmente en situaciones en las que no se dispone de información completa, que las respuestas no son tan evidentes o que sencillamente no hay tiempo para hacer un análisis previo. La intuición se basa en la formación y la experiencia acumuladas en nuestro subconsciente, que pueden surgir a la conciencia de forma rápida y aparentemente sin esfuerzo. A menudo las personas toman decisiones basadas en la intuición cuando sienten que algo es correcto o incorrecto, sin poder explicar completamente o con concreción por qué. La intuición puede ser útil en situaciones en las que no tenemos datos concretos o suficientes para tomar una decisión informada, o cuando se trata de cuestiones emocionales o subjetivas. El mecanismo exacto de cómo se produce la intuición no está totalmente comprendido por la ciencia y sigue siendo un tema de debate en todas esas ramas de la ciencia, como decíamos, especialmente la psicología y la neurociencia, que también está intentando avanzar en este tema. Así todo, se han desarrollado una serie de teorías que intentan explicar cómo podría funcionar. La primera de ellas sería una teoría que sostiene que la intuición se basa en la acumulación de experiencias y conocimientos en el subconsciente a lo largo del tiempo, que cuando el individuo se enfrenta a una situación similar o a algo que ha experimentado antes, la mente puede extraer información de esas experiencias pasadas de manera rápida y automática para tomar una decisión llamada intuitiva. Otra teoría sugiere que el cerebro continúa procesando información de manera inconsciente, incluso cuando no somos conscientes de ello. La intuición podría surgir cuando esta información procesada inconscientemente llega a la conciencia de manera repentina, dándonos una sensación de conocimiento inmediato. Otra teoría o otra posible explicación que complementa las anteriores es que la mente humana es muy hábil para identificar patrones y reconocer similitudes entre situaciones. La intuición podría ser el resultado de la detección de esos patrones sutiles o similitudes en una situación actual con experiencias previas, lo que llevaría o daría como resultado esta respuesta intuitiva. También algunas teorías sugieren que la intuición puede estar relacionada con las emociones. Nuestras emociones pueden influir en nuestras percepciones y decisiones y a veces sentimos una intuición basada en nuestras reacciones emocionales ante una situación. Para la ciencia, en resumen, la intuición parece surgir de una combinación de factores que puede incluir la acumulación de experiencias, el procesamiento inconsciente, la detección de patrones y las respuestas emocionales. Pero a todo esto, aparte de esto que dice la ciencia, ¿qué nos aportan de más o qué nos explican las diversas corrientes esotéricas con respecto al tema de la intuición? Porque queda claro que las teorías científicas no llegan a explicar del todo por qué pasa y qué es lo que pasa, ¿no? Según las corrientes esotéricas, la intuición es una forma de sabiduría innata que reside en cada ser humano. Es como una voz silenciosa dentro de nosotros que nos guía en la toma de decisiones y nos ayuda a vivir una vida más auténtica, más significativa. La intuición, según diversos autores, se manifiesta cuando estamos en sintonía con nuestro interior y cuando dejamos de lado las distracciones de la mente y las influencias externas. La intuición se desarrolla a través de la meditación y la autoconciencia. Al practicar la meditación, puedes aprender a silenciar la mente,
y de esa manera escuchar tu voz interior, lo que te permitirá tomar decisiones basadas en esa sabiduría interior, en lugar de simplemente en el pensamiento racional o las normas sociales o la pura lógica. Pero ¿cómo podríamos desarrollar la intuición? Eso que todos nosotros en potencia poseemos, según el conocimiento oculto. La intuición, como decíamos, que es una facultad innata en todos los seres humanos, muchas veces está sofocada por el pensamiento racional, las normas sociales, las creencias limitantes. Esta voz de la sabiduría interior puede ser cultivada y desarrollada siguiendo diversos consejos. Todos estos consejos lo que quieren es que esa voz de esa sabiduría interior se haga escuchar por encima de todos esos filtros y todas esas, por decirlo de alguna manera así, filtros, capas que imponen el pensamiento racional principalmente, pero también las creencias limitantes y las normas. ¿Cómo podríamos aprender a desarrollar un poco más la intuición o hacerla notoria, más allá de desarrollarla? Porque sabemos que todos la tenemos, ¿no? Primero lo que debemos hacer es aprender a silenciar la mente, el mono loco que le hablan, ¿no? Que decimos siempre. La mente es ruidosa y el ruido mental obstaculiza la intuición, obstaculiza escuchar esa voz. Practicar la meditación y la introspección regularmente puede ayudar a calmar la mente y a crear un espacio interior para que esa intuición aflore, para poder escuchar esa voz interior. El segundo consejo es el de prestar atención a tus sentimientos, a tus emociones, a tus corazonadas. Cuando te enfrentas a una decisión, un dilema, toma un momento para conectarte contigo mismo y escuchar lo que tu intuición te está diciendo. Haz de esto una práctica habitual. El tercer punto que deberíamos desarrollar es el aprender a confiar en ti mismo. La intuición requiere confianza siempre en uno mismo. Si no confías en tus propios instintos, es más difícil escuchar esa voz y seguir tu intuición. Aprender a confiar en tus capacidades y en tu sabiduría interior. El cuarto punto es esforzarse por vivir en el presente, el aquí y el ahora que hablamos siempre, ¿no? En lugar de preocuparse demasiado por el pasado o por el futuro, y no estoy hablando de no ocuparse del futuro con acciones concretas, sino de evitar las elucubraciones, esas sin sentido que forman mucho de nuestro ruido mental pensando catástrofes que nos pueden suceder o cosas que no podemos evitar. O sea, está bien ocuparse de todas esas cosas, pero no preocuparse, no tener ruido mental con cosas que no llevan a nada, ¿no? Entonces, la intuición a menudo se manifiesta, bueno, a menudo no, siempre se manifiesta en el momento presente, por lo que hay que estar consciente y presente del aquí y ahora para ayudarte a captar las señales intuitivas, el poder leer esas señales, poder escuchar esa voz. El mantenerte alerta para captar las señales que el universo puede estar mandándote puede ser la diferencia entre aprovechar una oportunidad o no, o evitar un peligro. Entonces tenemos que aprender a observar tanto fuera como dentro de nosotros. Tenemos que estar alerta de alguna manera, estar alerta a todo lo que nos puede estar llegando. El quinto punto es superar esas creencias limitantes, ya que todas las creencias limitantes y las normas sociales pueden bloquear la intuición. Como decíamos, son filtros que no nos dejan escuchar esa voz interior. Entonces hay que liberarse de las restricciones mentales, de las expectativas externas, para permitir que esa intuición florezca. De alguna manera aprender a pensar fuera de la caja. Todo esto nos va a llevar a ser más creativos y la intuición está muy ligada a la creatividad, al arte. La intuición para que florezca realmente debe escaparse un poco del encorsetamiento de lo que es el pensamiento lógico, el pensamiento racional. No digo con esto que sea malo el pensamiento racional, sino que
hay que saber utilizar cada cosa en su momento y para las cosas para las cuales son ideales, pero cuando hablamos de intuición tenemos que tratar de liberarnos del pensamiento racional. Un último concepto o un último consejo también que podríamos hablar al momento de la intuición es que aceptes la incertidumbre. Hay que aprender a vivir con la incertidumbre. No podemos estar todo el tiempo intentando tener seguridades de todo, certezas de todo, porque nunca las vamos a tener. Entonces, hay que aprender a trabajar con eso, ¿no? Entonces, la intuición no siempre proporciona respuestas definitivas. Entonces, esa incertidumbre siempre va a estar en juego. Entonces, la intuición a menudo se expresa en forma de preguntas. Y bueno, hay que estar dispuesto al crecimiento interior y ese vivir con esa incertidumbre es parte de confiar en tu intuición. En el momento en que realmente se necesite una descarga de intuición, que esa voz se aparezca, si nosotros hemos trabajado lo suficiente, seguro aparecerá y seguro aparecerá con pocas dudas. Pero el ambiente en general en el que tenemos que trabajar es normal que tengamos cierta incertidumbre. Así que bueno, como decimos, un rápido repaso para facilitar que aparezca esa voz interior. Hay que aprender a vivir en el presente, hay que prestar atención a los sentimientos, a las emociones, hay que aprender a confiar en sí mismo, hay que mantenerte alerta a las señales, superar tus creencias limitantes, aprender a vivir en la incertidumbre y, por supuesto, para mí lo más importante, aprender a silenciar nuestra mente. Si tenemos un ruido mental constante, nunca vamos a poder oír la voz de nuestra intuición. Es muchísimo más difícil si no cumplimos con todas estas cosas. Así que bueno, si quieren desarrollar la intuición, algunas pautas tienen para empezar el camino. Saludos amigos y hasta la próxima.